señoras y señores directores, embajadores, señoras y señores. Gracias por su presencia hoy en esta sala. En estos últimos años he tomado la costumbre de reunirlos aquí y el señor ministro de Europa y Relaciones Extranjeras ha cambiado la fecha. En enero, entonces, es la ocasión para saludarlos especialmente, desearles lo mejor para ustedes, sus familias y a todos sus colaboradores en todas nuestras embajadas, en todos los lugares donde ustedes defienden a Francia. También tenía la costumbre en los últimos años de hacer un discurso muy largo de varias horas que ustedes tenían que soportar y yo pretendía hablar de todos los temas sobre el estado del mundo. Bueno, este año he resuelto no darles un discurso. He tenido 3 mesas redondas por solicitud de los ministros para programar este momento, tratar de los problemas claves para los años que vienen, los temas europeos, el tema de África con la próxima cumbre, el G7 y los BRICS. Sin embargo, de todas maneras lograron que yo hiciera un discurso además de las mesas redondas. Quiero entonces solamente decirles que, bueno, esto no es un discurso. La idea es ser bastante breve, más breve que los años anteriores, además teniendo en cuenta la hora que es. La idea es muy simple. Ya los he saludado especialmente, les he expresado mi gratitud por todo su trabajo y su contribución. Quiero hablarles de ciertas convicciones. No quiero tratar de todos los temas en todas las partes del mundo, pero sí quisiera compartir con ustedes las convicciones en este momento del mundo. El año pasado y los años anteriores ya he hablado suficientemente de cómo veo las cosas y sigue siendo válido. Estamos en un mundo que se está desajustando. Las agencias multilaterales funcionan cada vez peor. Estamos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de que entre ellas se compartan el mundo. Y lo que ha pasado en los últimos meses y en los últimos días refuerzan esta observación. Es el riesgo del mundo internacional que vivimos. Estados Unidos son una potencia establecida, pero que se está desviando de algunos de sus aliados y ha pasado por encima de algunas reglas internacionales, ya sea de comercio o en temas de seguridad. China es una potencia creciente que debe tomar la decisión de asociarse aquí y allá, pero cuya competencia comercial es cada vez más fuerte y aceptada. Esto tiene consecuencias para la economía europea y también tenemos potencias desestabilizadoras como Rusia, con Ucrania y otras regiones del mundo y las injerencias en la información y en otros temas como Irán y otros países. El gran riesgo al que nos enfrentamos es que se están debilitando todas las instancias en donde podemos resolver los temas comunes, las instancias de cooperación. Hay un riesgo de debilitamiento de nuestra Europa frente a esta brutalidad y la ley del más fuerte. Este sería el último espacio en donde podemos recordar las reglas del juego que ya nadie está respetando. Es un riesgo de borramiento que se está viendo actualmente. Lo que decía el año pasado sobre la internacional reaccionaria sigue siendo cierto. Esto es un proceso que hoy varios han asumido. Es como un proceso de recolonización. Estamos en un espacio de juego muy sorprendente en donde nosotros, los franceses y los europeos, estamos sufriendo discursos anticoloniales que ya no corresponden a nuestras prácticas y estamos sufriendo una agresividad neocolonial por parte de algunos. La situación es mala, podríamos decir, pero si mostramos la constancia de la determinación y la acción, esto puede dar buenos frutos, pero se necesita resistir, fuerza.
En este contexto, pienso que hay dos comportamientos que no corresponden. Frente a quienes quieren que vuelva la ley del más fuerte, seguirlos tontamente, no, eso no nos interesa. Eso sería una vasalización, pero eso no corresponde ni a nuestros intereses ni a los valores de Francia y de Europa. Tenemos otra opción, que es la de decir, ok, se necesita la fuerza moral, ya no podemos hacer nada, seguiremos diciendo lo que nos parece correcto. Pero esta sería una actitud de impotencia y esa tampoco es nuestra actitud. La otra opción es asumir que estamos en un momento muy difícil del orden mundial, que se está desregulando, se está imponiendo la ley del más fuerte. Las reglas de ayer son cada vez más frágiles, pero en el fondo tenemos que decirnos que somos mucho más fuertes de lo que muchos creen si logramos unirnos, y que el núcleo de nuestra acción es seguir reforzándonos, fortaleciéndonos, tener más lógica de potencia para Francia y para Europa, pero asumiendo completamente nuestros intereses, seguir defendiendo nuestra influencia en todas las partes donde se puede defender el multilateralismo eficaz y asumir esta línea totalmente. Con estos ejes expuestos claramente en este comienzo de años, puedo decirles que creo que no estamos aquí, nosotros todos, embajadores, ministros y todos los que estamos aquí, no estamos para lamentarnos sobre el estado del mundo ni para comentarlo simplemente. Estamos aquí para actuar. Y hay un camino de acción en el mundo tal y como está hoy. Tenemos muchos elementos favorables, porque vamos a seguir rearmándonos. Lo hicimos antes que otros, porque tenemos una independencia estratégica y militar superior a la de muchos, y eso es un punto fuerte, es una fortaleza. Tenemos también una cultura estratégica muy fuerte, y la agenda europea se ha impuesto estos últimos años también, y tenemos un estatuto diplomático en estas instancias, un estatuto un poco particular, y esa es una oportunidad única para nosotros. Tendremos que cambiar algunas de nuestras costumbres, mejorar en algunos puntos, pero ser pragmáticos en este nuevo contexto. Tenemos que asumir plenamente nuestra ambición diplomática en el mundo de hoy, defender nuestros intereses, nuestra influencia, no ceder ni hacia la vasalización, ni tampoco ante la idea de que tendríamos que volvernos una potencia moral impotente. No. Bueno, los puntos que quisiera desarrollar es decir, ¿cómo desarrollar y reforzar nuestros intereses? El primer interés nuestro es la paz, la seguridad. Y en el fondo, esto fue puesto en peligro después de la agresión rusa en Ucrania. Agradezco entonces la acción colectiva de todos ustedes. La demostración que hace 48 horas tuvo lugar en París con la coalición de voluntarios y la presencia de los Estados Unidos de América. Esto nos muestra que sí hay posibilidad de una acción útil. Tenemos razón en querer ayudar a Ucrania, lo seguiremos haciendo. Hemos tomado decisiones importantes en Europa a finales del año. Esto seguirá reforzándose. Y también hoy toda la ayuda económica para la resistencia de Ucrania ha sido puesta a disposición por estos voluntarios. Hay algunas resistencias en Estados Unidos de América, pero ya no es financiera. Entonces, veamos de dónde venimos en este mundo que parece desordenado. Hace un año, cuando yo les hablaba, les decía que no sabemos si los Estados Unidos nos van a dejar solos. Dicen que van a resolver esta guerra en 24 horas. No. En febrero, la reunión en la sala oval que todos recuerdan. Pero en febrero anunciamos la coalición de voluntarios. Nos reunimos en París y logramos algo inédito. Entonces sabemos que sí es posible. A través de esta coalición estamos defendiendo nuestros intereses europeos y aliados. Agradezco toda la contribución de Noruega, el Reino Unido, Canadá, con quien me reuní hace
días. Hemos construido las garantías de seguridad para el día siguiente a la paz. Es verdaderamente una revolución estratégica a nivel europeo y tenemos que continuar este esfuerzo con paciencia. No sabemos cuándo va a terminar la guerra. Estamos acompañando los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos. Agradezco lo que hace la diplomacia de los Estados Unidos, pero tenemos que en esta diplomacia nuestros intereses sean tenidos en cuenta. No puede ser la capitulación de Ucrania, ni el sacrificio de los intereses europeos, ni de nuestra seguridad. En esto trabaja la coalición de voluntarios. Es una revolución estratégica de capacidad y de organización común lo que hemos logrado. Esto lo vamos a consolidar porque aquí se necesita paciencia estratégica. Todos los días tenemos que desear la paz para construirla, pero también tenemos que saber que desde que los Estados Unidos relanzaron esta iniciativa diplomática, nos hemos dado cuenta que Rusia en realidad no quiere la paz. Dicen que sí, pero no han dado las pruebas. Tenemos que seguir trabajando. Ese es el pilar fundamental. Defender los intereses nuestros es eso. Lo que la diplomacia francesa y los ejércitos franceses han lanzado con la coalición de voluntarios es un Estado Mayor conjunto en París. Es una dirección estratégica. Esto es un despertar, es una consolidación en nuestra acción común. Y esto está muy lejos de la opinión de todos los comentaristas, todos los que opinan al respecto. Bueno, lo segundo, Europa de la defensa. Cuando comenzamos a hablar de la Europa de la defensa era un tema prohibido. Pero el pilar europeo de la defensa había que negociar durante largas horas para obtener una respuesta. La autonomía estratégica de Europa se ha asumido desde la presidencia francesa de la Unión Europea. Hemos actuado y la Europa de la defensa es ahora una realidad. Fue consagrada por una cumbre excepcional en marzo pasado y se ha traducido en varios libros blancos. Se ha despertado la Agencia Europea de la Defensa y se han diseñado instrumentos de ayuda. Hemos hecho un gran progreso, sobre todo en el último año. Este despertar de la Europa de la defensa es sobre todo algo fundamental. Ahora espero que colectivamente hagamos dos cosas, que lo traduzcamos en el tema de las capacidades, nuestros ejércitos, la dirección de las Fuerzas Armadas. Tenemos que empezar a pensar más en europeos que en solamente franceses. Tenemos que buscar todos los aliados posibles y desarrollar la industria francesa. Hemos puesto a disposición las capacidades de Europa, pero esto tiene que ser la oportunidad de una mayor innovación en la tecnología de defensa. Tenemos que ser más autónomos con respecto a Estados Unidos y también tenemos que obtener beneficios comerciales para nuestras empresas. La Europa de la defensa tiene que ser una tierra de conquista y de fortalecimiento de los valores. También el terreno económico en Europa tenemos que defenderlo. Y aquí hay un doble problema, la agresividad china y los aranceles de los Estados Unidos. Dije que no iba a dar un discurso y ya pronto terminaré. Pero estos son dos problemas difíciles y es difícil tenerlos al mismo tiempo. La realidad es que aún los países que tenían un superávit comercial con China ahora están en déficit comercial. La realidad es que incluso nuestro socio alemán, que ha tenido grandes éxitos en los últimos años, desde este año ya está en déficit comercial con China. Y el año pasado, 50.000 empleos industriales en Alemania desaparecieron, sobre todo por esta agresividad de la China. Este es el fruto de su trabajo. Sí, es un cierto desequilibrio que se ha producido. Pero en el fondo, el informe Draghi que no hemos aplicado ya está caduco en cierta parte porque no había tenido en cuenta esta aceleración del mundo. Y desde el informe Draghi han pasado dos cosas. China es cada vez más fuerte, nos está superando en máquinas herramienta y en otros campos en Europa. Y frente a esta situación, los Estados Unidos han decidido poner aranceles y también a los europeos. No lo esperábamos, pero eso es la decisión que han tomado. Entonces, para defender nuestros intereses, la actitud es muy simple. Primero,
protección, que es diferente de proteccionismo. Se trata de asumir que no somos solamente un mercado que tiene que integrarse, sino una potencia industrial, comercial y aduanera que también debe protegerse de las reglas desleales. Es un verdadero cambio de software. Lo que antes describía como éxitos europeos en materia de Europa de la defensa, también tenemos que tenerlos. Ya estamos empezando a tener estos éxitos en el tema comercial. Cuando hablábamos de preferencia europea, ya la Comisión Europea ha comenzado a cambiar su agenda en el campo del acero, en el campo automotor. Es una pequeña revolución conceptual lo que está sucediendo y tenemos que acelerarla en acciones. Los europeos tenemos que aceptar que tenemos que proteger mejor nuestras fronteras para favorecer sobre todo los actores internos. Y si se tienen medidas de salvaguardia, cláusulas espejo, cuando se le imponen a nuestros productores reglas, tenemos que al mismo tiempo, no podemos abrirnos a mercados que no respetan esas reglas. No se obtiene la adhesión masiva de nuestros productores si hiciéramos eso. El sentido común nos dice que hay que escucharlos. Somos hoy en Europa una potencia que regula demasiado a sus propios actores y que no está protegiendo suficientemente su economía frente a los actores extranjeros, sobre todo cuando hay competencia desleal. Entonces, la Europa protectora es el primer pilar. Son las cláusulas de salvaguardia y mecanismos de protección de nuestros intereses. Y se trata de pensar en Europa no solamente como un mercado para sí misma, sino como en una potencia comercial de 450 millones de consumidores que quiere construir acuerdos, buenos acuerdos, con India, por ejemplo, pero respetar a los demás y ser respetado. Lo que estoy diciendo es como lo que hacen conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México para ellos mismos. Tenemos que hacer algo similar. Si no lo hacemos muy rápidamente, la desindustrialización europea será masiva. Está en curso y se ha acelerado desde el año pasado. Se trata entonces, repito, de acelerar esta agenda. Una realidad europea para nosotros es la construcción de un presupuesto que tenga esto en cuenta y el despliegue de una política de protección y de preferencia europea acelerada en este año. Esto viene acompañado de una mayor simplificación para la competitividad de los europeos. Simplificar el mercado único de capitales, porque sí, esta Europa de 450 millones de consumidores existe, pero hay mucha división en esta Europa. Y gracias, señor vicepresidente, por haber dirigido esta agenda. Se trata de mejorar la competitividad de Europa. Lo hemos empezado y seguiremos haciéndolo. El tercer pilar es un pilar de inversión en innovación, en el presupuesto de innovación en Europa y en cada país. Hay que considerar lo cuántico, lo espacial y las tecnologías verdes. En esto, Europa tiene buenas cartas en la mano, pero está fragilizada por falta de inversión pública y privada. Tenemos que invertir más y mejor para defender nuestros intereses. Les pido entonces que promuevan esta agenda en Bruselas y en las diferentes capitales y traducirla en acciones. Tenemos que reforzar nuestras diplomacias económicas y comerciales en Europa para que esto sea posible. Hemos construido una Europa que protege mejor sus mercados, pero tenemos que reforzar esta actitud. Hoy en día, particularmente en algunas regiones de Europa y en algunos países, se ha instalado una subinversión. Es fundamental, entonces, avanzar más rápido y más fuerte. Entonces, la economía, la técnica, la estrategia, todo esto son prioridades en el contexto europeo. El tercer elemento es nuestra agenda democrática. Intelectual, podría decir, pero frente a este desorden del mundo, el riesgo para los europeos es sufrir los golpes de los regímenes autoritorios por un lado y de los algoritmos de algunos otros, si puedo decirlo. Algo dije de esto el año pasado, no lo voy a repetir, pero continuaremos con esta agenda de protección de nuestros niños y nuestros jóvenes. El gobierno ha presentado un texto en este tema
pero también sobre la protección de los valores y el espacio democrático europeo, independencia económica, la libertad de la ciencia y la posibilidad de tener un espacio de información que podamos dominar, donde podamos expresarnos libremente, pero donde no son los algoritmos de algunos los que toman las decisiones. Tenemos que defender las dos regulaciones en esta materia. En la Comisión Europea y en Francia seguiremos tomando iniciativas en este aspecto. Es algo clave. No me extenderé más, pero el primer eje son nuestros intereses de seguridad y militares, económicos, tecnológicos y democráticos e intelectuales. Y en este contexto tendremos que actuar como europeos, asumir este discurso, asumir los resultados que ya hemos tenido. Y lo repito, estos últimos años la agenda francesa se ha logrado imponer en Europa. Los textos han cambiado, los métodos han cambiado. Tenemos ahora dos retos: que esto se acelere, que sea todo más rápido y que saquemos el máximo de beneficios posibles, siendo mucho más activos, particularmente con nuestros actores industriales, económicos y nuestra diplomacia económica, para que todo esto se despliegue. El segundo elemento que quiero subrayar es el de nuestra influencia en este contexto y, en el fondo, en este mundo en desorden que he mencionado, frente a potencias muy agresivas, creemos en la consolidación de asociaciones y lo hemos hecho realmente. Y quiero defender estas asociaciones, defendiendo su filosofía y la especificidad. Por ejemplo, la Coalición de Voluntarios es una asociación en materia estratégica y de defensa. Es pertinente, bueno, para el futuro, porque nuestra seguridad y nuestra defensa no es solamente la OTAN. Hemos desarrollado un nuevo campo de defensa y seguridad para nosotros. También hemos desarrollado el aspecto del Indo-Pacífico. Eso en 2018 en India, señor ministro, y hoy hemos consolidado otros socios, India, Indonesia, Australia y otros, que son socios inéditos en términos de defensa y de seguridad, en términos de inteligencia artificial, en términos de economía, de clima y de transición climática. Son socios sólidos. Esta asociación con el Indo-Pacífico es algo que, aún antes de todo este desorden, ya decíamos que no queremos ni ser vasallos de nadie, ni confrontar a nadie. Creemos en esta tercera vía: respetar las soberanías y los equilibrios y construir en ellos nuevas alianzas. Miren las cifras. Funciona. Comprométanse ustedes plenamente en esta estrategia. Tenemos que consolidarla. El tercer elemento es que tenemos que construir y consolidar una nueva asociación en el Mediterráneo. Las dificultades entre todos han hecho más difícil esta tarea, pero debe ser así. Nuestra amistad con Egipto, con Líbano y la fuerza de nuestra asociación, la contribución a su ejército y la recuperación económica del Líbano, la fuerza de nuestra diplomacia con Marruecos y la construcción hoy de alianzas fuertes. Hay acciones sólidas y la decisión diplomática de Francia el año pasado de reconocer el Estado de Palestina y de lanzar una iniciativa que arrastró con nosotros a una decena de socios. Asumir estas decisiones a pesar de las tensiones y de la ley del más fuerte, y esto con la Declaración de Nueva York, esto nos dio credibilidad en el Cercano Oriente y el Mediano Oriente. Es algo histórico y corresponde a la imagen histórica de Francia. Tenemos entonces que reforzar nuestra presencia en esta región. Hay situaciones de inestabilidad, pero creo en la solidez y en el potencial de esta región. Tenemos socios estratégicos, económicos y militares sólidos en esta región del Golfo, por ejemplo. Otra asociación que tenemos que terminar de construir y consolidar es con África. No se ha cambiado mucho desde el discurso de Ouagadougou. Se consideró como un abandono.
pero hemos sido constantes, hemos reequilibrado esta asociación. Quitamos el elemento militar, que ya los países no la entendían, ni la juventud. Entonces, hemos construido una nueva asociación en Benín y en otros países. Lo hemos hecho con temas nuevos, el emprendimiento, el deporte, la juventud. Tenemos una agenda cultural totalmente nueva que ha permitido reequilibrar nuestras relaciones con el África. Estas asociaciones con África es algo clave para nosotros y tenemos que seguir construyendo en este campo. Tenemos que tomar políticas más fuertes con nuestra diáspora. La próxima cumbre en mayo permitirá encarnar esta verdadera revolución de la cercanía, participar en la economía, fomentar la participación de estos actores africanos. A esta cumbre en Nairobi también he invitado al canciller Merz, por ejemplo, a esta cumbre. Entonces, en cuanto a África, mostremos nuestra eficacia, consolidemos nuestras asociaciones. Y bueno, cité Marruecos, pero hubiera podido citar también nuestras relaciones con Nigeria o Sudáfrica y muchas otras. También tengo que mencionar las grandes crisis de Sudán, por ejemplo, pero África es una de nuestras prioridades de 2026. Porque tenemos que reforzar nuestra credibilidad, defender nuestros intereses gracias a las decisiones diplomáticas y las acciones que hemos tomado recientemente. Pido entonces la participación de todos nuestros embajadores en África para que esto sea una realidad. A medida que hemos reinventado la relación diplomática para hacerla más inteligible, muchos de nuestros grupos se han retirado del continente africano. Entonces, esto que ha sido una realidad, tenemos que tomarlo en nuestras manos. Hay problemas de regulación, sí. Hay errores que se han cometido. Entonces, hay situaciones que no comprendemos. Les he pedido entonces a los ministros que hagan una revisión de estos temas, de esta situación. Hay grupos que funcionan bien, pero hay otros que ya no están funcionando. Tenemos que tomar estas decisiones. Hay algunas empresas pequeñas, medianas, que quieren seguir trabajando. De todas maneras, tenemos que hacer una evaluación y de alguna manera hacer como una limpieza. Tenemos que seguir avanzando. Entonces, no seré exhaustivo respecto a estas asociaciones, pero quería insistir en este tema. Bueno, el tercer elemento, después de nuestros intereses y las asociaciones, tiene que ver con los instrumentos de esta influencia. Quiero mencionar solo 2 puntos rápidamente. Y les pido a los ministros que trabajen en este sentido. Primero, consolidar todo lo que hicimos sobre la influencia, la lucha contra la desinformación. Bajo la autoridad del primer ministro, que está haciendo un gran trabajo aquí, puede ser diplomático, militar, es un trabajo interministerial. No podemos perder esta batalla de las narrativas. Los intereses de Francia también se defienden en esta lucha contra la desinformación, para defender lo que hacemos. A veces no defendemos lo que hacemos. La honestidad me obliga a constatar que muchos actores franceses no se han decidido a defender a Francia y sus intereses. Pero por otro lado, hemos recibido ataques de muchos otros, nuevas potencias coloniales que se basan en un discurso muy anticolonial y muy antieuropeo, antifrancés, mezclan todo. Tenemos que realmente emprender esta lucha contra la desinformación. Queremos ir más allá. También, por otro lado, les pido a los ministros y ministros delegados que fortalezcan la diplomacia económica. Ya hablé de África y de Europa, pero quisiera construir una agenda mucho más voluntarista.
agenda de soberanía, de producción, de diversificación de nuestros mercados y de nuestras exportaciones. Más allá de esta diplomacia económica, quisiera que construyamos una estrategia mucho más clara y ofensiva en este nuevo contexto del mundo. Y más ampliamente, quiero que en nuestras asociaciones también hagamos una revisión de los métodos y medios y de los instrumentos que habrá de construir. Felicito el trabajo de la agencia Business France y que hacen un trabajo maravilloso, y de todas las agencias que contribuyen en estas acciones. El último punto que quiero tratar es en esta época de la ley del más fuerte. Quiero saber qué hacemos con el multilateralismo. Ustedes han sido actores del multilateralismo eficaz y yo sigo creyendo en el multilateralismo, y yo creo que lo que está pasando realmente fortalece esta convicción. Aquí voy a tratar de hablarles de algunas convicciones. Pienso que nuestro interés y la maximización de nuestra influencia también pasan por la defensa del multilateralismo. Cuando defiendo el multilateralismo, no es para defender una idea que me parece buena e inteligente, sino porque pienso que el papel que le otorgamos al multilateralismo, lo que hemos hecho durante todo este tiempo, es bueno para nosotros. Tenemos que defender el multilateralismo eficaz. Y frente a estos discursos derrotistas, frente al desorden del mundo, la diplomacia francesa de todas maneras ha seguido teniendo éxitos. En la cumbre de la inteligencia artificial, el mundo entero vino a París. Avanzamos con el primer ministro Modi y el mes próximo estaré en India para terminar de construir estos proyectos. Tenemos que construir esta agenda internacional en torno a la inteligencia artificial. Este es el multilateralismo eficaz. No hay que delegarle toda esta agenda a las grandes potencias que son un poco glotonas. También celebramos la cumbre de los océanos, pero no hay que subestimar el éxito que esto representa para la diplomacia francesa. El Tratado sobre la Regulación de la Alta Mar fue firmado gracias al trabajo colectivo de todos ustedes, y esto les agradezco. Fue hace como 2 años. Pero la última vez ratificamos ese tratado gracias a la diplomacia francesa y a la reunión que tuvo lugar en Niza. Acuerdos para proteger los fondos marinos y los tratados relacionados con los océanos. O sea, el multilateralismo tiene posibilidades. Solo hay que trabajar para ello. Tenemos que convencernos de que quienes sufren un poco por este duopolio tienen que luchar para volver a encontrar un lugar. Lo que hemos hecho por la inteligencia artificial, lo que hicimos también para los océanos, fue justamente constituir esa potencia de equilibrio que construye ese multilateralismo eficaz y que va a reunir a muchos países que realmente quieren ser respetados y que quieren una globalización con reglas del juego claras, que no se quieren someter a la regla del más fuerte y que comparten algunos de nuestros valores e intereses, aunque no estemos de acuerdo en todo. Lo digo aquí defendiendo toda la acción que ustedes han desarrollado en estos últimos años. Y lo seguiremos haciendo. Seguiremos consolidando algunos instrumentos de nuestra agenda con este multilateralismo eficaz en varios temas. Por ejemplo, los temas del clima y la biodiversidad. Terminaremos el trabajo que hemos hecho con la biodiversidad de la asociación con el Reino Unido y muchos otros socios. La lucha contra los plásticos, por ejemplo, tenemos que continuarla. Terminaremos de consolidar la agenda clima, biodiversidad, incluso con estas iniciativas concretas. También lo haremos en el campo de la salud, que es un elemento clave de nuestra estrategia. Hemos contribuido a construir este enfoque para reunir a todos los países. En un momento en que la OMS está
teniendo dificultades. También habrá una reunión sobre esto en Lyon en abril próximo. También seguiremos trabajando en el tema de los minerales, tierras raras, minerales críticos. Vamos a construir alianzas concretas. Ya comenzamos a hacerlo en el G7. Tenemos una estrategia europea, pero tenemos que ser más inclusivos. Y al lado de esto, también hay otros temas importantes. La presidencia francesa del G7 nos dará la oportunidad de ser actores claves en este multilateralismo. En Evian, en junio próximo, tendrá lugar esta reunión. Agradezco a todos los equipos y las embajadas que manejan este trabajo. El núcleo de nuestro objetivo en la presidencia del G7 es precisamente tener en cuenta esos desequilibrios mundiales, demostrar que tenemos una respuesta frente a estos desequilibrios macroeconómicos a nivel internacional. Es recuperar la esencia del G7 y el núcleo de nuestros problemas. Todo esto que estamos sufriendo hoy, ¿con qué se relaciona? Con los déficits, una falta de inversión en Europa. Hay un problema de falta de innovación y de crecimiento. Y por un lado, China, que produce mucho, pero que localmente no consume suficiente. La única manera de responder a estos desequilibrios es la cooperación. Si vamos a responder con una guerra arancelaria y la sobreproducción, no vamos a tener buenos resultados. Vamos a construir convergencia intelectual y política entre los diferentes socios. Vamos a buscar respuestas cooperativas. Vamos a lograr una mayor cooperación con China, inversiones directas en tecnologías claves. Podemos hacer mejores transferencias con una base cooperativa. Vamos a mostrar una política arancelaria diferente para la inversión directa extranjera. Vamos a comprometer a los europeos con esta política de inversión. La segunda prioridad, después del manejo de los desequilibrios mundiales, es hacer lo que sea necesario para evitar el desequilibrio del mundo. No construir un club anti-China o anti-BRICS, no. Y dejar que los BRICS se vuelvan un club anti-G7, no. Ese es el esquema de lo peor. Vamos a poner toda nuestra energía y por eso, señores ministros, señor ministro, usted está aquí. Gracias. Como India asume ahora la presidencia de los BRICS, vamos a encontrar una agenda común, convergencia. Vamos a construir puentes entre unos y otros en esta materia. Vamos a construir una cooperación entre nosotros, capacidad para encontrar la resiliencia. Y también vamos a renombrar los BRICS para darle un enfoque más inclusivo. Es algo que también podríamos asignarle al G7. Entonces, creo que nuestro interés también con respecto a este club de los G7, teniendo en cuenta la fuerza demográfica y económica de los grandes países emergentes, vamos a reunificar estos clubes de una manera concreta. Volveremos a hablar con más detalles sobre esto, pero la importancia para mí del G7 es que sea un instrumento para reconstruir esa cooperación, los temas de pagos, temas monetarios, pero bueno, no me quiero extender en esto. Y lograr esta buena relación con los BRICS para evitar esa divergencia. Por otro lado, en el tema del multilateralismo vamos a trabajar en tres campos. La crisis de los instrumentos de seguridad, como lo hablábamos hace un momento. En el fondo, tenemos un multilateralismo de la seguridad que tenemos que volver a dirigir, y los europeos pueden hacerlo. Tenemos la credibilidad, la cultura y la historia. Hace algunos meses defendimos a la FINUL, que desempeña un papel importante en el Líbano, pero también vemos que hay cierta fatiga con respecto a las operaciones de mantenimiento de la paz. Este es el momento para nosotros de proponer instrumentos nuevos, volver a trabajar con las organizaciones regionales, crear nuevas estructuras de mantenimiento de la paz, ser operadores
embajadores de nuevas iniciativas. El segundo tema es la crisis de la ayuda pública al desarrollo. Hace 18 meses ya lo habíamos hablado. Yo defiendo esta política, puesto que, a pesar de que está siendo atacada, pero tenemos que constatar que hay una crisis de ese financiamiento público para el desarrollo. Los estadounidenses se han retirado de esto, pero hemos planteado realmente durante todos estos años las grandes semillas. Hemos creado todos los instrumentos que nos han permitido repensar esta ayuda. Es lo que hemos hecho con la AFD en los últimos años, pensar en inversiones solidarias y sostenibles, trabajar más con el sector privado, crear nuevos mecanismos, reformar la gobernanza de los grandes actores. Ya lo hemos comenzado a hacer. No tenemos que limitarnos a observar que algunos actores se han retirado de esta ayuda pública para el desarrollo y pensar que este es el fin. No, tenemos que reinvertir para proponer soluciones más innovadoras y nuevas asociaciones como lo acabo de decir, en temas de defensa. Y el último punto es el de la gobernanza internacional. Es un tema muy amplio. Podríamos ser ingenuos si decimos que en este momento nos vamos a ocupar de la gobernanza internacional, en este momento en donde prima la ley del más fuerte. Todo el mundo, cada día uno se está preguntando si van a invadir a Groenlandia, si Canadá va a volverse en el estado 51 de los Estados Unidos. En fin, muchos de ustedes lo han mencionado durante este día, pero yo pienso que, por el contrario, es precisamente un momento adecuado y quizás es el único momento. Y es quizás el momento oportuno para retomar esta Organización de las Naciones Unidas, dándonos cuenta de que este primer accionista ya no cree y que el segundo no se suelta definitivamente, pero nos preocupa, y que nadie sabe decirnos cuál es la instancia que más respeta el orden internacional de las naciones y de todo lo que estamos defendiendo cada día. Sería una locura si no lo hacemos, porque entonces nos convertiríamos en un país que pertenece a un orden que está desapareciendo, pero yo no me resigno a eso. Después, no, es que ustedes no han denunciado suficientemente, entonces condeno la diplomacia francesa a que repita lo que dicen todos. No. Hay que hacer todo lo contrario. No estamos para comentar, estamos para actuar. Si alguien cometió un error, entonces tenemos que dar una respuesta de acción. En las instancias competentes defendemos el derecho internacional, la soberanía de los estados. Nosotros creemos en ellos. Francia hace parte de los pocos estados que pueden decir que tienen esta firmeza, lo que hemos hecho en Palestina, en Ucrania. Una de las cosas que queremos hacer con los países del G7 que quieran participar, pero con todos los países emergentes que quieran hacerlo y que en el fondo son los grandes perdedores actuales de la gobernanza internacional y del funcionamiento de las Naciones Unidas, es ensayar todos juntos de reformar esta gobernanza mundial que queremos construir. Si no lo hacemos, será la fragmentación del mundo. Ahora, con ocasión del G7 y más allá de la cumbre, tenemos que ser los actores y tomar la iniciativa de la reforma de la gobernanza internacional y de este orden. Y es comprometernos con determinación con todos los países que quieran acompañarnos en esto. Bueno, señoras y señores, esas son las ideas que quería compartir con ustedes, pero mi mensaje es sobre todo gracias y reconocimientos por su trabajo de todos los días. Gracias a los embajadores y embajadoras que trabajan en teatros, en escenarios de guerra, en los países inestables. Gracias a ustedes y a todos sus equipos. Y les repito, tengan confianza en lo que estamos haciendo. No cedan a esta moda de
los comentarios al derrotismo. Por lo contrario, todo lo que hemos podido constatar estos últimos años, todo lo que hemos dicho estos últimos años resultó adecuado. Lo que hemos podido hacer en Francia y en Europa, todo ha sido adecuado. Más estrategia, menos dependencia con respecto a Estados Unidos y de China. Sumar un discurso de potencia económica, científica, cultural. Defender nuestros intereses. Poner un actor confiable e inclusivo de una globalización que tiene que construir soluciones con los demás y crear asociaciones nuevas. Todo esto ha sido validado a lo largo del tiempo. Pero frente a esta brutalización del mundo y a esta vasalización, no tenemos que tener miedo, no podemos ser débiles, tenemos que acelerar nuestra agenda. Siéntanse orgullosos de lo que han hecho, de los resultados que han obtenido y tengan determinación frente a lo que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que duplicar nuestros esfuerzos porque seguiremos construyendo en torno a cada uno de los puntos que mencioné, porque Francia es un país respetado, porque Francia cumple su palabra. Francia no amenaza a sus aliados ni a sus socios, porque Francia respeta a todos sus socios y porque a través de lo que hemos construido también hemos mostrado que hemos sido constantes, que hemos sido confiables y que la gente puede basarse en nosotros, apoyarse en nosotros. A veces no somos los más grandes, pero cuando nos comprometemos lo hacemos de verdad. Esto es lo que ustedes tienen que defender en las capitales en donde ustedes trabajan, porque este es un valor único. Rechazamos el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo, pero también rechazamos la vasalización y el derrotismo. Queremos ser socios fuertes, hacer lo máximo que podemos y si nos comprometemos siempre estaremos allí. Esto tiene un gran valor para nuestra diplomacia, nuestras empresas y nuestros intereses estratégicos en el mundo entero. Muchas gracias a todos y todas. ¡Viva la República! ¡Viva Francia!